UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos acompañan desde aquí, la librería Corazón en Casa, esta librería de la Universidad de Colima, donde tiene a disposición las novedades editoriales que se han producido en nuestra máxima casa de estudios. Y también saludamos a quienes nos siguen en redes sociales a través del Facebook de la Dirección General de Publicaciones. El día de hoy tengo el gusto de compartir la mesa y el micrófono con la doctora María Elena Romero, quien es profesora investigadora y exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista profesora del área de Relaciones Internacionales y especialista en en estudios sobre Japón, si no me equivoco. Exactamente. El día de hoy justamente vamos a presentar uno de sus múltiples libros escritos. Se llama Cooperación Internacional para el Desarrollo, los casos de China, Japón y Corea del Sur. Este es un libro que aborda 3 casos de estudio y en donde colaboraron también algunos de los colegas de la doctora, profesores también de la facultad, no de la facultad, de la Universidad de Colima, pero también me parece que son algunos externos a esta institución. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Para mí es, bien interesante. Hace un momento comentaba que esta casa particularmente me trae recuerdos de 1991, cuando llegué a esta institución, y ahí estoy viendo el letrero de Corazón Vibrante y realmente se siente el corazón vibrante, primero por tenerlos aquí y segundo por permitirme mostrarles una de las obras que coordino. No hago yo, no escribo yo, pero coordino, es un trabajo colegiado. Y también, y antes que todo, agradecer a la Dirección General de Publicaciones todo el esfuerzo para sacar estas obras, el apoyo que recibimos como profesores investigadores de la universidad para poder difundir nuestro trabajo de investigación. Y nada, pues aquí estamos. Muchas gracias. Un gusto. Y justamente el sentido y el fin de estas emisiones de UDC Libros es difundir el conocimiento que se produce en nuestra universidad. Como comentaba la doctora, pues bueno, ella coordina este proyecto editorial que tuvo una planeación tal cual, ¿no? Para poder desarrollarse, y previo a todo el proceso editorial que se sigue, se lleva y se cuida a través de la Dirección General de Publicaciones, pues también hubo una labor muy ardua, por parte de la doctora coordinando el grupo y aquellas personas que colaboran en él. Vamos a hablar primeramente sobre dónde surge la idea, a partir de qué momento o a partir de qué situación se decide hablar sobre el tema que trata el libro. A ver, hay muchos jóvenes aquí y a mí una de las tareas que tengo como profesora universitaria es incentivarlos a estudiar diversos temas. Mi formación es de Relaciones Internacionales, es por lo tanto que es así como jalarlos a la disciplina y entusiasmarlos precisamente en estos temas que son temas transversales en la investigación del área de ciencias sociales. Hace mucho tiempo, estamos hablando de 10, 12 años, un grupo de profesores iniciamos los estudios sobre temas de cooperación internacional. La cooperación internacional como una herramienta que ha dado sentido a la resolución de conflictos, en primer lugar, pero que también y particularmente la cooperación internacional al desarrollo ha contribuido al desarrollo de muchas obras de infraestructura, de muchos temas. Podríamos imaginar muy recientemente, para que ustedes lo tengan presente, la etapa de la pandemia que vivimos. La etapa de COVID obligó a todos los países a cooperar. Si no hubieran cooperado en temas de desarrollo, en este caso de la vacuna, por ejemplo, la pandemia se hubiera extendido durante mucho tiempo. Eso es cooperación para el desarrollo, el acuerdo entre los diferentes actores
estados, iniciativa privada, líderes mundiales, para cooperar en un fin común. Y como les decía, la pandemia obligó prácticamente a todos a cooperar en investigación, etcétera, etcétera. Entonces les decía, hace un buen tiempo varios colegas, tanto de la Universidad de Colima, la Facultad de Ciencias Políticas, y también de la Facultad de Economía, que tenemos afinidad en el tema con diferentes enfoques. Unos lo pueden trabajar desde relaciones internacionales, desde la sociología, la ciencia política, la economía, etcétera. Nos dimos a la tarea de hacer un esfuerzo por trabajar estos temas. Eso terminó en un proyecto, inicialmente un proyecto de investigación, donde empezamos a arrastrar el lápiz, a leer, a buscar información, a adentrarnos en el tema. Pero una de las primeras, digamos, de los primeros frutos que este entusiasmo tuvo fue abrir la materia de cooperación internacional en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Entonces, como que nuestros primeros conejitos para ver si el tema de cooperación jalaba, pues era la licenciatura de Relaciones Internacionales. Era compartir el conocimiento, era compartir esta idea de la importancia que la cooperación tiene, particularmente en la disciplina de relaciones internacionales. Y eso fue bien importante y eso, digamos que en principio unió a los profesores en este tema. Ese fue el inicio del proyecto que a la postre vino a terminar en esta obra. Correcto. Y pensar que en 10, 12 años que nos platica que inicia este proyecto, a la fecha el concepto de cooperación para el desarrollo se ha ido transformando, se ha ido ampliando quizá y ha ido tomando diferentes vertientes, ¿no? Tan es así que este libro aborda, como lo comenta, desde diferentes enfoques. De entre esta diversidad de enfoques, ¿cómo decidieron abordar los 3 casos de estudio? ¿Es en los temas de especialización de los profesores? ¿Es en algo donde ya se especializaban ustedes y eligieron esos 3? ¿O a partir de qué? Bueno, a ver, ahí hay 2 cuestiones. Primero, el libro inicia con una introducción que habla precisamente de estos cambios de la cooperación. Efectivamente, la cooperación, así como la resolución de conflictos o el tema de seguridad, etcétera, van cambiando de acuerdo a las coyunturas históricas, a los contextos de cada país, etcétera, etcétera. La cooperación no es ajena a esos cambios. Ha ido evolucionando en sus estrategias de cooperación. Si antes era una cooperación que solamente realizaban los estados, hoy participa la iniciativa privada, participan las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y eso le ha sumado riqueza a la cooperación, pero también tiene sus problemas. ¿Por qué elegimos estos 3 países? Primero, porque ya hay mucha información sobre los donadores tradicionales, es decir, todos los europeos más Estados Unidos. Esos se conocen como los oferentes o donadores tradicionales, que además son los que han marcado la pauta de cómo debe de ir la cooperación en el mundo. Japón es un donador tradicional porque desde 1954 está donando, pero también tiene sus propias estrategias por ser un país asiático. Y quisimos ponerlo a la par, por ejemplo, de China. Muchos dirán que China es una potencia ascendida o es una potencia en ascenso o no quiere ser potencia, ¿no? Pero lo cierto es que China tiene presencia internacional y sus recursos financieros más presencia todavía, no nada más en lo comercial, que es donde la conocemos más, pero también tiene muchos recursos puestos en temas de cooperación. Y luego está Corea. Corea, aunque sea el pequeñito de Asia, es una de las economías emergentes más prósperas y con más proyección en la región y en el mundo. Entonces era como ver qué están haciendo los 3, qué están cambiando, qué están aportando, cómo la visión de estos 3 países que comparten el ser asiáticos
podían o no cambiar el tema de la cooperación internacional al desarrollo. Entonces, esa fue la elección, porque todos trabajamos temas de cooperación más en términos teóricos, en términos empíricos de cómo va, de los foros internacionales, pero elegir estos tres atiende, primero, a la importancia que tienen como donadores, y segundo, porque efectivamente cada uno de los que trabajan ahí ya tenía la trayectoria de trabajar esos países. Entonces, bueno, ahí como que embonaba el tema, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, escuchando ahorita, me sorprende, no conocí el dato del rol de Japón como donante a partir de 1954. Cuando Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, prácticamente fue derrotado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este sentido, dentro del libro se abordan los contextos, los intereses, las posiciones y los roles que pueden determinar cada uno de estos países. Nos vamos a meter un poquito y me gustaría que me platicara sobre su capítulo tal cual, abordando desde Japón y la perspectiva para que quienes están aquí y nos escuchan a través de Facebook puedan conocer un poquito de las entrañas del libro. Qué bueno que es sobre Japón, porque luego los otros países me fallan. Japón es bien interesante. Como bien dice Arturo, es un país que queda derrotado o acepta su derrota al finalizar la Segunda Guerra Mundial y después de que le tumban 2 bombazos, ¿verdad? O sea, no es gratuito, Nagasaki y Hiroshima, que es lo que más conocemos en todos lados, pero más allá de eso, Japón quedó bombardeado, todo destruido, ¿no? Las grandes ciudades, Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, quedaron prácticamente destruidas. Un país que acabó con su industria, que acabó con sus vías de comunicación, etcétera, etcétera. Pero tuvo una experiencia que desde mi punto de vista le sirvió para convertirse en un donador muy importante. Tan importante que en 1989 fue el número 1 en el mundo donando recursos. Después de quedar totalmente destruido, Japón recibió donaciones y créditos blandos, que son parte de la cooperación internacional para el desarrollo del Banco Mundial y de su aliado Estados Unidos. Esos recursos los aprovechó, pero de forma súper interesante Japón. ¿Qué hizo primero? Comunicar al país, recuperar todas sus vías de comunicación. ¿Cómo? Con el Shinkansen. El tren bala que conocemos es producto precisamente de estos programas de donación iniciales que muy bien aprovechó Japón. Segundo, definir cuál era la industria que le iba a servir como para lanzarse al mercado internacional. ¿Cuál era el gran problema que tenía Japón para ubicarse como un país fuerte, próspero y además con mucha fuerza en la región y a nivel internacional? Su obstáculo era que el artículo 9 de su constitución le prohíbe tener un ejército. Pues no se podía defender, solamente tiene fuerzas de autodefensa, solamente que invadan su territorio se puede defender, pero él no puede salir a defender a otros ni ayudar a otros. Su artículo es un artículo pacifista que lo limita. Y entonces, inteligente y astutamente, ¿qué hizo? Definir a la cooperación internacional para el desarrollo como una herramienta de política exterior. Y entonces iba tocando puertas y abriendo puertas, ¿con qué? Con algo que se conoció como diplomacia de bolsillo. ¿Qué significa eso? Llevaba cheques. Imagínense, tan importante fue su desarrollo que en el 54 empezó a pagar sus primeras deudas por los horrendos pasajes de la Segunda Guerra Mundial que había causado en los países del sudeste asiático. Nosotros escuchamos de lo que hizo Alemania y nos pone los pelos de punta, pero Japón no se quedó atrás. Japón hizo cosas terribles con sus vecinos del sudeste asiático. Entonces tuvo que pagar reparaciones por daños causados en la guerra. Y en el 54, apenas 6 años después de haber terminado, concluido y firmado los tratados de finalización de la guerra,
empezó a pagar. Imagínense lo rápido y lo estratégico que fue para recuperar su economía y definir un presupuesto que pudiera llevar a pagarle a los países los daños que le había causado. Entonces, Japón empieza todo ese proceso, ve que le va muy bien y después hay que pensar que Japón pues es un país chiquitito. Es un país con un territorio bien limitado, además son islas producto de movimientos volcánicos, entonces tampoco tiene un suelo como muy productivo. Produce su arroz, el arroz que se come, produce melones, los yubari cuestan miles de dólares, por ejemplo, produce kakis, lo que conocemos acá como pérsimos, sus vacas famosas, ¿no? Por la carne. Wagyu, exactamente. Y ya. Entonces no tiene petróleo, no tiene gas, no produce nada más. ¿Qué tiene que hacer? Ir a decirle, oiga, Filipinas, le construyo una carretera, pero usted va a producir arroz para mí. Oiga, China, le voy a construir un aeropuerto, pero usted va a producir esto para mí. Oiga, Medio Oriente, aquí está un cheque, pero el petróleo me lo va a vender a mí. Oiga, México, quiero poner mis industrias automotrices allá. Yo le doy cooperación para formar recursos humanos. Esa es la experiencia de Japón. Para que vean la cooperación, cómo puede ser utilizada para el beneficio del otro, porque comparte precisamente el desarrollo, pero también para el beneficio del que está dando los intereses de cada quien. Sí, claro. O sea, ojo, la cooperación no es gratuita, no es altruista, no es así como, sí, yo qué buena gente soy y coopero contigo. No, o sea, coopero contigo, pero a ver qué me toca a cambio. Cuando les pasan la tarea porque no la hicieron, ¿verdad que si alguien se las pasa, pues después quedan deuda, ¿verdad? Ya cooperaron con ustedes, pues algo tendrán que hacer por la tarea que ya les pasaron. Entonces, eso es cooperación y eso es como Japón inicia y como Japón va logrando a través de la cooperación un montón de proyectos que se vuelven tan exitosos que, como les decía hace un momento, en el 89 se convierte en el número 1. No me pregunten más porque Japón ahora está de capa caída. No, pobrecito, ya es así como... Ya cuando me preguntan de Japón es que me voy a poner a estudiar China porque... Doctora, pero yo creo que aún hoy en día siguen teniendo proyectos, ¿no? Y creo que con la facultad hubo algunos proyectos relacionados en temas de Asia-Pacífico y no sé si entran dentro de esta parte de cooperación internacional para el desarrollo. Hablo de la cátedra JICA y quizá usted nos puede platicar un poquito más de proyectos así específicos. Hemos tenido tres proyectos, al menos los que yo conozco. 2 han sido individuales para proyectos de investigación financiados por la Fundación Japón, que se dan en el marco de la cooperación para el desarrollo de recursos humanos. Es para capacitar en temas de Japón. Esos recursos generalmente se otorgan a gente que tiene ya trayectoria estudiando el país, algún tema que además les interese a ellos, o sea, no apoyan cualquier tema. Y el otro que tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas precisamente es también para la formación y difusión de estudios de Japón, apoyado por JICA, que está en el marco de un programa muy grandote que se llama Formando Líderes Globales y que es la cátedra JICA. Esa cátedra JICA está ahorita está la clausura de su tercera versión, se lleva a cabo cada año y son 6 conferencistas japoneses pagados totalmente por Japón, más los traductores que los paga también Japón y 6 conferencistas mexicanos que pueden ser de la universidad o pueden ser colegas de otras instituciones mexicanas. Entonces, sí, Japón sigue teniendo proyectos muy, muy interesantes para nuestra institución, que esperamos continuar con la cátedra y tener otro proyecto más adelante que se está mirando para el 2025 y que efectivamente son en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Correcto. Y así como estuvimos hablando pues específicamente de Japón, quisiera que nos platicara un poquito de cuáles son los roles que puede tener diferentes actores
dentro de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo. Ya hablamos del Estado, hablemos de instituciones educativas, particulares. ¿Cuáles son los actores que intervienen o que pueden intervenir y colaborar para la cooperación internacional? Ahorita básicamente podemos hablar de tres. Es el Estado, que es como el oficial. A ver, la cooperación la debemos de entender como asistencia oficial para el desarrollo. Esta área de la cooperación está restringida solamente para los estados, porque es asistencia oficial para el desarrollo. Son los recursos dentro del presupuesto público que se destinan a la cooperación. Pero en el marco, en el gran rango de cooperación internacional, que hay cooperación financiera, cooperación técnica, cooperación, etcétera, etcétera, entran la iniciativa privada y entran las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa privada siempre ha estado presente, sin embargo, se hace patente desde, digamos, el año 2002, en una de las cumbres que se dan de financiación al desarrollo, cuando los países donadores más importantes hablan de fatiga de la asistencia, es decir, sus presupuestos están agotados. Ya no se puede otorgar el mismo nivel de recursos porque ellos mismos tienen que atender sus propias crisis. Y entonces sus sociedades les están demandando que en lugar de dar recursos al exterior, pues los dediquen a sus propias sociedades. Entonces la iniciativa privada entra a jugar un papel muy importante. ¿Cuál es el papel de la iniciativa privada? Contribuir a apoyar proyectos que también son importantes o tienen un interés para la iniciativa privada. En el caso de México, yo creo que es esencial el caso de la industria automotriz. En el Bajío está Mazda, está Toyota, están las grandes inversiones de Japón, y junto con JICA, por ejemplo, que es la agencia de cooperación japonesa, tienen un proyecto enorme para la formación de recursos humanos. Entonces, le interesa a la iniciativa privada tener recursos humanos locales formados en temas que le interesa a la industria automotriz, y entonces están financiados por el gobierno de Japón, pero también apoyados con infraestructura de las inversiones extranjeras, es decir, de la iniciativa privada. Las organizaciones de la sociedad civil empiezan a formar una parte importante en las decisiones dentro del tema de cooperación. ¿Por qué? Porque se entiende que estas organizaciones son las que conocen a fondo, sobre todo las organizaciones de base, conocen a fondo los problemas de las comunidades más vulnerables. Y entonces son ellas las que al final van a dar seguimiento a los proyectos, van a dar certidumbre de que efectivamente los recursos que llegan, pues lleguen a aquellas comunidades que lo requieren. Y ahí entran las organizaciones. De hecho, hoy para aprobarse un proyecto de cooperación, la mayoría de los donantes, incluyendo el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, piden que haya una organización de la sociedad civil incluida para dar legitimidad al proyecto. Entonces, digamos que son los tres actores importantes. Sin embargo, podemos ver a líderes mundiales. Pensemos, no sé, en Bezos. No me quedan bien. Pero pensemos en el de Microsoft. Okay. Ellos tienen fundaciones que se unen junto con presupuestos de otros países para crear. Ellos tienen un proyecto muy grande en África subsahariana donde potabilizan agua, por ejemplo. Y entonces es un líder, o sea, no es su empresa, es un señor, Bill Gates, que está tomando las decisiones del lugar donde va a ir a apoyar, y él tiene la capacidad, por los recursos y la presencia que tiene, de negociar con los estados, él como individuo. Entonces, es otro de los actores. Aquí en México diríamos el caso de Slim, por ejemplo, ¿no? Que tiene la capacidad, tiene una fundación, puede negociar con el Estado y pueden unir fondos para contribuir a proyectos de cooperación. A través de la fundación, obviamente, ¿no? Para legitimar toda esta parte. Sí, claro, pero cuidar. Él mismo, o sea, como individuo, él puede negociar, ¿no? Entonces también los liderazgos a nivel internacional se vuelven importantes. En el rol. Ok. Y en todo ese transcurso, así como en muchos otros ámbitos, la pandemia de COVID significó un parteaguas. ¿Cómo impactó? No creo que afectar sea la palabra,
pero ¿cuál fue el impacto de la pandemia para la cooperación internacional? Como decía al principio, creo que es bien interesante, sí es un parteaguas porque cuestionó la habilidad de los estados, de las empresas y de los líderes para cooperar inmediatamente. Como les decía, si no hubiera habido cooperación, olvídense de las vacunas. Las vacunas fueron resultado precisamente del entendimiento que hubo entre los diferentes actores para resolver el problema. Y eso marcó un hito en la cooperación para hacer un nuevo análisis sobre cómo sí se pueden poner de acuerdo en temas transversales. Por ejemplo, ahorita todas las cumbres sobre el calentamiento global, cambio climático, temas de medio ambiente, temas de derechos humanos, temas de tráfico, de violencia internacional, temas de género, no serían posibles sin esta revisión que se está haciendo de los principios de cooperación. Y ahí China juega un papel bien importante. ¿Por qué? China tiene muchos recursos puestos en la cooperación, pero China no es un país democrático. Y uno de los principios de la cooperación es que sean países democráticos. ¿Cómo China puede exigirle a otro país que sea democrático para darle recursos cuando la propia China no es democrática? Otro de los principios de la cooperación que está cambiando con estos nuevos debates es el tema de los derechos humanos. Se pide que un país que recibe recursos tenga al menos una legislación para el respeto de derechos humanos. China nunca ha querido abrir sus puertas al Alto Comisionado de Derechos Humanos, por lo que sea, sus razones tendrá. Por lo tanto, tampoco puede exigir ese principio. Entonces, la entrada de China, fíjense la importancia durante la pandemia. ¿Dónde se genera la pandemia? En China. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a sacar una vacuna que además nos tocó a nosotros, ¿no? La famoso CanSino en China, ¿no? Entonces, imagínense la fuerza que tiene este país y además todavía se dice del tercer mundo. Se dice un país desarrollado. La importancia que tuvo la pandemia para posicionar a China como uno de los países que va a cambiar los principios de la cooperación. Sí, y justamente dentro de todo esto que hemos hablado, hemos visto las diferentes vertientes de cooperación para el desarrollo, ¿no? Puede ser económica a través de las transferencias, a través de transferencia de conocimiento, compartiendo todos los estudios que se han hecho y probado, en este caso con la vacuna, ¿qué otras variantes podríamos observar? Para que todos podamos entenderlo de manera clara, ¿no? Por ejemplo, también la capacitación y ¿cómo lo comentó ahorita? Se me fue. Financiera, hay cooperación financiera, técnica de capacitación de recursos humanos. Que una de las grandes modalidades que ahorita está teniendo como mucha importancia es la cooperación triangular y la cooperación sur-sur. Ya no es esa cooperación del norte desarrollado, con muchos recursos que le da al sur, que está empobrecido. No, ahora se habla de que si no tiene recursos, comparte experiencias. Y entonces la cooperación sur-sur es uno de los modelos que, como su nombre lo dice, que se está dando en los países del sur. Entonces, México trabaja mucho en temas de cooperación triangular, es decir, recibe de España, recibe de Alemania, recibe de Japón, etcétera, etcétera. Y los proyectos que tiene México los tiene que replicar en Centroamérica, por ejemplo. O Brasil, por ejemplo, trabaja mucho con África por los lazos históricos que tienen. Esa es cooperación sur-sur. Estos países no tienen muchos recursos, pero tienen experiencias y tienen experiencias de desarrollo exitosas y esas son las que están compartiendo. Hacia allá va la cooperación, hacia esos nuevos esquemas donde la escasez de recursos no impida que la cooperación se siga dando, ¿no? Y creo que ahí países como México, como Brasil, Chile tal vez, tienen mucho que hacer en América Latina para contribuir a un desarrollo más inclusivo, más homogéneo, en todo el subcontinente que es América Latina. Sí. Y creo que, bueno, de los tres
países que aborda el libro, el único que nos falta abordar es sobre Corea del Sur. Que Corea del Sur también es un país pequeñito que se ha industrializado mucho y a partir de eso es donde ha posicionado sus intereses y su posición tal cual en el mundo, ¿no? Platíquenos un poquito sobre lo que trata el libro sobre Corea del Sur. El capítulo de Corea, que es uno, fíjense, es que es bien interesante. En algún momento cuando se estaba produciendo me decían, es que está así como, pues hay 3 de China, 2 de Japón y 1 de... es que sí. Así fuimos, ¿no? 3, 2, 1. Primero porque no teníamos más que trabajar a Corea. La doctora Sujin Lim, Ajá. que es profesora, investigadora de la universidad y que está en el Centro de Estudios de Cuenca del Pacífico y también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, contribuyó con este capítulo y ella hace una recuperación de la evolución de la cooperación en Corea. La cooperación coreana nace más o menos igual que la japonesa, ¿no? Fue un país que también, imagínense, ellos vivieron la guerra de Corea en los años 50, quedó dividida, etcétera, etcétera. Y además es un país, es una península pequeñita, que ha logrado también un desarrollo impresionante. De forma muy interesante, ellos han desarrollado sus mecanismos de cooperación a través de KOICA, que es la agencia de cooperación coreana, más enfocada al soft power, es decir, a formar recursos donde puedan difundir su cultura. Y Colima, la Universidad de Colima tiene un programa que se llama Global eSchool, que se trabaja con la Universidad de Ihwa en Seúl, Corea, financiado por la Fundación Corea. Y ese es un esquema de formación de recursos humanos donde todo se paga desde Corea en el marco de la cooperación, ¿no? De esta cooperación que se habla de formación de líderes que sean pro. Y ha funcionado muy bien para Corea porque lo usa junto con los famosos K-drama o el K-pop. ¿Quién no ha escuchado K-pop y el K-drama? Pues eso se trabaja con cooperación, o sea, a través de la cooperación se van difundiendo todos estos esquemas que llevan la cultura de Corea al mundo. Y este capítulo va desglosando precisamente, primero de manera cronológica, cómo Corea empieza sus primeros pasos como cooperante, a partir también de un esquema de ser receptor de cooperación después de la guerra de Corea, igualito del Banco Mundial y de Estados Unidos, igual bajo un esquema de cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos. Y allí aprende el camino para después convertirse en cooperador. Está muy lejos en términos económicos financieros de Japón o de China, pero de que está dando pasos agigantados a través de este objetivo que tiene de difundir su cultura y formar recursos humanos que hablen coreano. Es más, es uno de los países que menos obstáculos pone para que los estudiantes se vayan a estudiar allá. Entonces, mucha de su cooperación está brindada en términos educativos para formar esos recursos humanos que está buscando. Correcto. Doctora, no sé si nos quiera platicar un poquito más sobre el libro, si tenga algún otro comentario final. Véanlo, léanlo, porque está súper interesante. Es un libro que no necesita leerse de la página 1 a la página 400, ni sé cuántas páginas son. Cada capítulo les cuenta una historia. Cada capítulo, les decía, hay 3 sobre China. Hay uno que habla precisamente de la diplomacia de las mascarillas, que está escrito por la colega de la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, la BUAP. Y cómo plantea que a través de la cooperación llegaron las mascarillas, las cubrebocas hechas en China, prácticamente a todo el mundo. Fue uno de las grandes aportaciones que China, después de estar tan avergonzada por haber sido el detonante de la pandemia, pero que además se convierte en un esquema de diplomacia a nivel internacional, y eso es bien interesante. Hay otro capítulo que plantea temas de cooperación y cambio climático, que también eso, sí o sí, ustedes jóvenes
les debe de interesar leer, porque es parte que nos está llegando. Vean, de momento, no sé si han leído las noticias en España, por ejemplo, ¿no? O sea, está terrible. Y eso no es que les llegaron las lluvias a destiempo. Tiene que ver con la mala construcción, tiene que ver con una mala política pública, pero tiene que ver con ese cambio climático que estamos viviendo en el mundo. Entonces, hay un capítulo dedicado a las contribuciones que China está haciendo para el tema de cambio climático, porque es uno de los países que ha deforestado más su territorio. Y entonces, bueno, ahora es el que tiene una tecnología de punta muy importante, entre comillas, amigable con el medio ambiente, ¿no? Hay otro que habla sobre Japón, que trabaja el tema de ProSabana, que es un proyecto que se trabajó entre Japón, Brasil y África, que fue súper criticado, porque, como les decía, la cooperación también encierra los intereses de quien da el recurso. Y entonces hubo muchos efectos negativos de ese proyecto y hubo muchos movimientos en África que demandaron resarcir todo lo que estaba haciendo el proyecto de forma muy negativa, en lugar de apoyar el desarrollo de esas naciones en África subsahariana, pues estaba acabando con ellas. Entonces, creo que vale la pena, a lo mejor si les interesa uno de los países, lean nada más ese tema, ese país. Y además, pues está gratis, con esta idea de difundir el conocimiento, de divulgar lo que estamos haciendo los profesores. La verdad que para nosotros es un gusto que alguien los descargue y les eche un ojito, porque además es el objetivo de estos libros y es el objetivo de nuestra institución de llevar a todos ustedes pues lo que estamos haciendo y que no se quede ahí nada más en un esfuerzo de los profesores y de la Dirección General de Publicaciones, que es un súper trabajo hacer. Nosotros lo vemos ahí, se ve un PDF, ya yo hago el PDF. No, atrás hay todo un proceso de edición y de ida y vuelta, porque si no cuadró la página y si el cuadrito se descuadró de donde tenía que estar, etcétera. Entonces, vale la pena que ustedes le echen un ojito y que aprovechen esto que es la difusión del conocimiento para todos ustedes. Y además, pues venir a estos lugares que son bien lindos para que ustedes además puedan disfrutar la lectura, creo que es un plus que tiene nuestra institución. Así que, pues sí, muchas gracias y ojalá sí lo lean. Es un gusto. Le recordamos que este libro, así como lo comentó la doctora, está para su descarga libre y gratuita a través de la Dirección General de Publicaciones en su sitio de publicaciones en línea. En Google pónganle publicaciones en línea UCOL y les va a aparecer. Doctora, no me queda más que agradecer la presencia el día de hoy, así como el que nos haya venido a compartir las entrañas de este libro, el proyecto que se desarrolla en colaboración con otros colegas. Sin duda, una de las labores principales de nuestra universidad, como ya lo comentó, es la producción y la difusión del conocimiento. Y esta es una parte, es un ejercicio que hacemos también en la Dirección de Publicaciones. Agradezco a mis compañeros y a mis compañeras de esa dirección, también al personal de la Dirección General de Comunicación a través de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria, que hacen posible que una emisión más de UDC Libros se haya compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Gracias, gracias. UDC Libros es una coproducción entre las Direcciones de Publicaciones, Radio y Televisión Universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.